aproximaciones que vamos a ver ahora, porque son simplificaciones, pues valga la redundancia, muy sencillas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo de que, créanme, que esto es muy útil para el trabajo como tal, ¿no? Entonces, mucha atención, muy importante esta sección. Probablemente la sección que más van a trabajar un día en su vida profesional. ¿Okay? Todas las otras también son muy importantes a nivel teórico, ¿no? Comprenderlo todo, pero esta particularmente, pues es que van a ver las ecuaciones que trabajemos ahorita, las van a ver más adelante, seguramente, seguramente, se van a acordar de mí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por las generalidades. En general, pues chicos, ya saben que un gas es el tercer estado de la materia. ¿Y qué particularidad tiene el gas para ustedes? ¿Qué se les ocurre? Cuando les hablo de gas, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué define un gas de un líquido y de un sólido? ¿Alguien se le ocurre? ¿Sí, Que no Víctor? tiene forma ni volumen definido. Muy bien, siempre nos hemos dicho, nos lo dijeron en la escuela, el gas no tiene ni forma ni volumen. ¿Ok? Muy bien. Cuando nos imaginamos las moléculas de un gas, ¿cómo se le imaginan? ¿Cómo estarían esas moléculas? ¿A alguien se le ocurre cómo estarían? ¿Qué estaría sucediendo con esas moléculas? Estarían muy dispersos. Muy dispersas, muy bien. Entonces, imaginémonos así, ¿ok? El sólido nos lo podemos ver, lo podemos imaginar como que las moléculas están estáticas, no rotan entre sí, no se separan una de las otras y casi no se mueven muy poco. ¿Okay? Cuando vemos el líquido, las moléculas se mueven una con la otra, una encima de la otra, tienen cierta movilidad, pero no se separan de sí mismas. ¿Okay? Y ya tienen cierta movilidad. Pero en los gases, chicos, en los gases, esas moléculas están muy dispersas una de las otras y tienen velocidades muy altas, se están en constante movimiento y por eso es que imaginémonos, cuando nosotros metemos un gas dentro de un recipiente, ese gas casi que instantáneamente ocupa todo el volumen del recipiente, ¿no? ¿Por qué? Porque se dispersa súper rápido, se mueve súper rápido, ¿ok? Y eso tiene mucho que ver con la energía que tiene el gas. ¿Okay? Eso es muy importante. Los gases son el estado energético más alto, ¿no? El estado de la materia energético más alto de los tres que conocemos. Más adelante hay otros, pero que a los fines de la clase vamos a dejarlo aquí, ¿no? Porque más adelante existe el plasma, ¿no? E incluso otras cositas más adelante. Pero para el estado de la materia que nosotros trabajamos, vamos a decir que el gas es el estado energético, bueno, el estado de la materia que tiene es más energético, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, es un estado de la materia tal como lo dijeron, así, ¿no? No tiene ni forma ni volumen propio, se expande pues, prácticamente sin límite. ¿Sí? El mayor ejemplo que tenemos de eso es nuestra atmósfera, ¿no? Nuestra atmósfera está llena de un gas, estamos como que nadando en ese fluido, ¿no? Entonces ese es el primer gas que nosotros nos podemos imaginar, el aire, ¿no? Entonces abarca toda la atmósfera, todo el planeta prácticamente, es su volumen, es su recipiente, ¿no? Entonces se expande sin límite. ¿Okay? Lo siguiente es, son compresibles, o sea que podemos, ese volumen en el que nosotros lo tenemos confinado, lo podemos reducir. Claro, y ahí ya vamos a ir viendo que eso ya es un aumento de presión. Y vamos a ir definiendo qué es la presión. ¿Ok? Pero quedémonos con esa idea. ¿Ok? Los gases encerrados en un recipiente ejercen una presión uniforme. ¿Ok? Sobre todas las paredes del recipiente. ¿Ok? Esto, imaginémonoslo como, por ejemplo, los chimbos las botellas estas de oxígeno que venden o de combustible o de otras cosas, ¿no? De otros gases. Ahí siempre está reportando como que tiene un manómetro encima que dice la presión, ¿no? Entonces, a medida vamos sacando ese gas, ¿qué sucede con la presión? ¿Qué sucede con la presión de una botella cuando yo le voy sacando gas? Disminuye. Disminuye. Entonces ahí nos quedamos con otra idea más de la presión, ¿ok? Esa presión uniforme está condicionada a la cantidad de gas que hay dentro. Ojo, pero no solo a la cantidad de gas, ¿ok? Pero quedémonos con esa idea.
¿Okay? Hay una presión uniforme que está relacionada con la cantidad de gas. Y eso tiene que ver con las moléculas estando en movimiento. ¿Okay? Vamos a ir por ahí. La siguiente es que los gases se mezclan espontáneamente y totalmente con otros a presión constante. Entonces, las mezclas de gases, chicos, con muy pocas excepciones, las mezclas de gases son mezclas homogéneas, siempre. ¿Okay? Siempre y cuando no hay una reacción química, ¿no? Y es un fenómeno llamado difusión. ¿Ok? Poseen menor densidad que los líquidos y que los sólidos. ¿Ok? Muy importante. La densidad de los sólidos, por lo general, es superior que la de los líquidos. Ahí hay una sección muy clara que es el agua, porque el hielo flota, ¿no? Pero particularmente para los gases, siempre vamos a decir que tienen menor densidad que líquidos y sólidos. ¿Ok? Y esto es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, tenemos el LPG. El LPG es Liquid Pressure Gas. O sea, ese gas, ese gas se convirtió en líquido debido a que lo presionamos tanto, ¿no? Llegamos a un punto donde la densidad, se ejerció tanta presión que llegó a una densidad prácticamente de líquido. ¿Ok? Entonces se comporta a altas presiones, se comporta como un líquido, ¿no? El famoso LPG, ¿no? Que es una mezcla de hidrocarburos. ¿Ok? Y bueno, y todos los gases pueden licuarse por enfriamiento y compresión, lo que estábamos hablando, ¿no? Esto es licuarse. Licuarse es ese proceso de llevar el gas de estado gaseoso a estado líquido. Ojo, puede ser por enfriamiento o por compresión, cualquiera de las dos. ¿Okay? Y la cantidad y propiedades de los gases se describen en términos de la temperatura, presión y volumen ocupado. Y, ojo, una más, el número de moléculas. El número de moléculas, no la masa. Cuidado, chicos. No es la masa de gas lo importante, sino el número de moléculas. ¿Okay? Entonces eso lo vamos a relacionar con los moles de gas, siempre. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Una vez más, aquí estamos hablando de cantidad de materia, sí, pero cantidad de moléculas, ¿okay? No la masa. ¿Okay? Entonces, estos son unos ejemplos de elementos que pueden existir como gases a una temperatura de 25 y una atmósfera. Ojo, pero antes de aquí, chicos, dudas con todas estas ideas, estos conceptos. Estas son las formas de definir un gas, de particularidades y generalidades de un gas. ¿Alguna duda con alguna de estas? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿De algún proceso, de alguna idea que hemos dejado ahí? Si no, pues entonces vamos, avanzamos. Ok. Siguientes elementos. Los siguientes elementos pueden ser gases a estas temperaturas, ¿no? Y ya conocemos la mayoría, toda la línea de los gases nobles. Tenemos todita la línea de los gases nobles aquí. Y tenemos el hidrógeno, que ya conocemos que es el más ligero. Ojo con la pregunta del primer examen, ¿no? Del segundo examen, perdón. Es el gas más ligero que existe, el hidrógeno, chicos. ¿Okay? Otras particulares, obviamente el oxígeno, el flúor y el cloro pueden serlo también. Y el nitrógeno. ¿Okay? Entonces son muy fáciles de recordar. Lo único que prácticamente nos tenemos que aprender es el flúor y el cloro, que son halógenos, que nos podemos acordar siempre del gas cloro. El gas flúor es mucho más raro, pero el gas cloro sí nos acordamos. Es muy fácil de ver por ahí. Los gases nobles o los gases raros, como los llamamos ahora. Y el nitrógeno y el oxígeno, siempre acordémonos que el nitrógeno y el oxígeno son los componentes mayoritarios del aire. ¿Okay? Son ambos, tanto el nitrógeno como el oxígeno, son esos componentes mayoritarios del aire. Entonces, es muy fácil recordar cuáles son los elementos gaseosos, ¿no? Fácil, ¿no? Tenemos el flúor y el cloro aquí. Bien. Y bueno, estos son algunos elementos, bueno, los elementos que decíamos, y para los compuestos son algunos compuestos, ¿no? Que pueden haber. Por ejemplo, cómo existe el elemento, casi todos estos existen como fórmula bimolecular, el hidrógeno, biatómica, perdón. Tenemos el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, y la particularidad del ozono, ¿no? El ozono, que es una molécula de 3 átomos de oxígeno. Tenemos también el flúor,
y el cloro, ¿no? Que está como gases diatómicos. ¿Okay? Gases diatómicos, así los vamos a llamar. Y luego ya los gases raros, que sí son monoatómicos, ¿no? Todo esto son gases monoatómicos. Todos los gases raros, chicos, monoatómicos, el resto de los elementos puros, no lo podemos imaginar como gases diatómicos, con la excepción del ozono. ¿Ok? Y aquí hay algunos compuestos, ¿no? Algunos compuestos, como algunos muy conocidos. Aquí tenemos el famoso ácido clorhídrico. Tenemos el ácido brómico. El yódico. También el fluorhídrico. Y bueno, los óxidos, ¿no? Los óxidos de carbono. Los dos. El amoníaco. Óxido nítrico. El dióxido de nitrógeno. Y bueno, algunos más conocidos. El cianuro de hidrógeno, que es particular, ¿no? También. Otras generalidades, el comportamiento molecular es más variado, porque solo algunos son gases, ¿okay? No hay muchos compuestos moleculares que sean gases. ¿Okay? Y ahí también tenemos el metano, que no estaba en la lista aquí, de hecho, el metano, que es un gas muy común, ¿no? El CH4, ¿no? Pero la mayoría son sólidos o líquidos a temperatura ambiente, ¿okay? Entonces, hay un límite de compuestos aquí, podemos que a temperatura ambiente. Sin embargo, ya sabemos de que, por ejemplo, el caso del agua, el agua es a temperatura ambiente, es líquido, pero si levantamos la temperatura del agua arriba de 100 grados, vamos a tener un vapor, ¿no? Y ese vapor se va a comportar, y de hecho es un gas, ¿okay? Se va a comportar como un gas, y es un gas, ¿okay? Y esto está relacionado con la fuerza de atracción de las moléculas, ¿no? Llamadas fuerzas intermoleculares. Esto lo van a ver con mayor detalle en General 2, ¿no? Pero sepamos de que el hecho de que un compuesto sea líquido o gaseoso tiene mucho que ver con qué tanto se atraen o se repelen sus moléculas entre sí. Y la mayor parte de los gases son incoloros, y algunas excepciones son aquí, ¿no? El cloro y el flúor, que... Y aquí empezamos con la discusión que quería hacer, chicos. Aquí quiero que intentemos definir qué es la presión. Y quiero que me intenten decir ustedes con sus propias palabras su idea de presión. ¿Cómo definirían la presión? Y ojo que esta es la fácil. ¿Cómo podríamos definir la presión? Algunas ideas. Así, su concepción así. Lógica. Es una fuerza que se ejerce sobre cierto lugar o sobre cierta superficie. Muy bien. Y si tuviéramos que definirla muy bien, la presión que ejerce un gas, ¿qué me diría? Pues la presión que ejerce un gas. Ya lo aclaró muy bien y dijo las palabras clave, ¿no? Fuerza y superficie. Esa es la definición formal. Pero si la vemos como lo que hace un gas, ¿cómo ejerce presión un gas? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Cómo puede ejercer presión un gas? Ojo, que ya no lo acaba de decir Alexis, que la presión es una fuerza en una superficie. Entonces, ¿cómo puede un gas ejercer una fuerza por una superficie? ¿Alguien? Sí, podría decir que es como la fuerza o con la velocidad con la que se mueven las moléculas dentro de un espacio. Muy bien. Bueno, ahí se me acaba de adelantar. Pero muy bien. Tiene mucho que ver con la fuerza y la velocidad con la que se mueven las moléculas. Ojo, pero para que las moléculas ejerzan una fuerza en una superficie, ¿qué tiene que pasar entre las moléculas y esa superficie? Porque están ejerciendo una fuerza. Tiene que haber contacto. Muy bien. Tienen que estar las moléculas impactando sobre esa superficie. ¿Okay? Entonces, como las moléculas están impactando en esa superficie, genera una fuerza. ¿Sí? Se genera una fuerza. ¿Qué sucede? Viene siendo la presión de un gas? Viene siendo como esa media, ¿no? De fuerza que ejerce debido
pues a las condiciones en las que se encuentra, y ya vamos a definir por qué, de dónde viene eso, pero vamos a ver que hay una velocidad, ¿okay? y una cierta velocidad de esas moléculas, y eso es como la media de fuerza que ejerce sobre una superficie, sobre una área. ¿Ok? Así que muy bien, chicos. Así podemos definirlo como la derivada así, ¿no? De la fuerza respecto al área. Eso está muy bien. Pero vamos a ver de qué, por ejemplo, qué sucede y por qué hablamos siempre de presión. ¿Qué pasa con la presión cuando nos vamos sumergiendo dentro de, por ejemplo, imaginémonos el océano, ¿no? ¿Qué sucede con la presión? ¿Qué sucede si yo me sumerjo a 1 metro y luego me sumerjo a 2 metros? ¿Qué pasó con la presión ahí? Va a aumentar. Va a aumentar, ¿no? Y en base a lo que ya dijimos con Alexis y a lo que dijimos con Víctor, ¿por qué se les ocurre que aumenta esa presión? Ahí hay dos cosas, ¿no? Sí, Víctor. No, porque tiene mayor líquido encima. Muy bien. Ahí tiene que ver con otra parte con lo que es con otro tipo de presión, ¿no? Porque nosotros nos podemos imaginar la presión que hay dentro de una cámara, ¿no? Dentro de como la botella de la que estábamos hablando, una botella de oxígeno, ¿no? Esa sería una presión hacia afuera. Ahora, en este caso tenemos una presión del líquido hacia adentro de una superficie. ¿Y por qué se ve aumentada? Pues lo que dijo Víctor, tiene más líquido encima, ¿no? Entonces esto es muy importante, chicos. Tiene más líquido encima, ¿ok? Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con los gases? Todo. Porque, ¿qué sucede? Y ahora nos imaginamos nosotros aquí, digamos que digamos que hoy estamos todos en el mismo lado y estamos a la altura al nivel del mar. ¿Okay? Y ahí tenemos cierta presión atmosférica, ¿no? ¿Que alguien sabe cuánto es esa presión atmosférica? ¿Qué valor tiene esa presión atmosférica al nivel del mar? ¿Nadie? ¿Qué presión atmosférica hay al nivel del mar? La pregunta lo dice, ¿no? Viene siendo como una atmósfera. Vamos a decir que hay una atmósfera, ¿no? Que ahí hay que hablar de la condición de presión, temperatura y todo, pero vamos a decir que tenemos una atmósfera a nivel del mar. ¿Qué sucede si yo me voy a Tegucigalpa y Tegucigalpa está a 1000 metros sobre el nivel del mar? ¿Tengo la misma presión o no tengo la misma presión? Y en base a lo que acabamos de hablar. 1000 metros habla de que aumentó, o sea, que elevó con un Nos lugar más elevado. elevamos. Sí, nos fuimos más arriba. Sí, nos fuimos más arriba. Creo que sería menos, entonces la presión. Correcto. Correcto. Sería menos, ¿no? Porque aunque nosotros no veamos, pero nosotros tenemos una columna de aire encima de nosotros. ¿Ok? Que hemos crecido y hemos evolucionado para vivir con esa presión encima de nosotros es otra cosa. Y es como el pez en el agua. El pez no siente el agua, el pez está acostumbrado a estar en el agua. Igual nosotros estamos acostumbrados a estar en el aire. Entonces tenemos que tener esa columna, ¿no? De aire encima de nosotros. Entonces disminuye la presión. Muy bien, disminuye la presión. Porque tengo menos columna de aire encima mío. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Y lo mismo que venimos hablando siempre, ¿no? La presión de las botellas, chicos. La presión de las botellas va a ir disminuyendo a medida yo saque más gas. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver al revés. ¿Okay? Esa botella, ese gas que yo tengo adentro, que estará con que le tengo que utilizar bombas muy fuertes para que puedan forzar ese aire dentro de la botella. Yo fuerzo ese aire o lo que sea, ¿no? Oxígeno o lo que sea, el gas que yo tenga adentro. Ese gas yo lo fuerzo adentro de la botella y esas moléculas que están adentro de la botella están ejerciendo una presión sobre la superficie de la botella. Y por eso esos materiales tienen que ser materiales muy rígidos y que soporten fuerzas muy grandes. Porque las moléculas, a medida yo esté metiendo más y más y más y más moléculas,
más fuerza hay ejerciéndose sobre las paredes de ese contenedor. ¿Ok? Y hasta que llegó un punto, todos estos materiales tienen un límite. Cuando yo supero la barrera de ese material, de la presión que puede soportar, ¿qué sucede? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué sucede si yo ingreso una cantidad infinita de un gas dentro de una botella de estas? Va a ¿Qué creen? terminar explotando. Va a explotar. Muy bien. Y eso es otra definición muy importante. Las explosiones son liberaciones de presión. Es cuando se libera cuando hay un gradiente de presión exagerado. Esas son las explosiones. Entonces eso tiene mucho que ver con el gas ejerciendo esa fuerza a través de un volumen infinito. ¿Qué sucede? Pues al final el volumen es tan grande que se dispersa la energía, ¿no? Pero viene siendo eso. ¿Okay? Entonces eso es muy importante para comprender la presión. Y al final es esto, ¿no? Lo que tenemos aquí. Tenemos las moléculas moviéndose por un lado durante todo el contenedor, ¿no? Están moviéndose hacia todos lados, pero al final están chocando con las paredes de ese contenedor y por tanto ejercen una fuerza sobre eso, sobre esa superficie. Y esa fuerza en una superficie es lo que llamamos presión. ¿Ok? Chicos, el concepto de presión, ¿cómo está? Ahí, ¿se ha entendido? ¿Alguien tiene una duda? ¿No le ha quedado claro? ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien? Pues supongo que estamos bien. ¿Sí? Y ahora vamos a la segunda parte de la discusión. Y esto es un poquito más difícil de ver. ¿Qué es la temperatura? ¿Alguna vez se han preguntado qué es la temperatura? ¿Alguien tiene una idea de qué es la temperatura? Algo de lo que hablamos todos los días. Toditos los días nos quejamos de que si está caliente, si está frío. Pero ¿qué es la temperatura en sí? Sí, no. Tendría algo que ver el aumento tal vez de choques de moléculas para decir que hay más temperatura. Como decir, entre más chocan, ahí está más caliente y entre menos chocan. Así como energía. Exactamente. Muy bien, Naomi. Exactamente. Nosotros tenemos que empezar a ver, a partir de este momento, cuando nosotros nos imaginemos la temperatura, ya no la vamos a ver de que si hace frío o está caliente, o si hace calor. No. Ahora nos vamos a imaginar eso. A mayor temperatura quiere decir que las moléculas poseen mayor energía. Y cuando poseen mayor energía, sucede exactamente lo que dice Naomi. Hay mayor movilidad. Y ahora les pregunto por qué. ¿Cómo llamamos la energía que le confiere movilidad a algo? Eso lo vemos en física 100. Y si no, también en la secundaria se mira eso. Cinética. Exactamente. Energía cinética. Entonces, hoy, a partir de ahora, nos vamos a imaginar la temperatura como una medida de la energía cinética, pero de las moléculas. ¿Ok? Entonces viene siendo eso, ¿no? Es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa. ¿Ok? Gaseosa, líquida o sólida. ¿Ok? Todas esas tienen un cierto gradiente de energía cinética, ¿no? Entonces, muy bien, eso tiene que ver. Ahora, eso sí, nosotros lo vamos a comparar con una escala. Y vamos a hablar que tenemos una escala. Para nosotros hablar de la temperatura, que realmente la temperatura viene siendo algo como que esa medida de la energía cinética, y para que nosotros la podamos comprender, la hemos llevado a una escala. ¿Ok? Y esa escala la hemos tomado con una sustancia de referencia. ¿Y sustancia de referencia cuáles creen que son? ¿Qué escalas de temperatura conocemos? La de Celsius en base al agua. Es en base al agua. Muy bien. La de Celsius, yo amo la escala de Celsius, por ejemplo, porque me parece súper práctica. Vino Celsius y dijo, mi sustancia de referencia es el agua. Y dijo, ok, entre el punto de fusión y el punto de ebullición lo voy a dividir en 100. ¿Okay? Y ya está. Eso es la escala Celsius. Mi sustancia de referencia es el agua.
y le doy un valor de 0 a 100 entre el punto de fusión y el punto de ebullición. Sencillo. Esa viene siendo mi escala de Celsius, ¿no? Y ahora, ¿qué nos vamos a imaginar también? Que las moléculas no se mueven igual en un líquido a 100 grados que en un gas a 100 grados. ¿Okay? Ahí hay una cuestión muy importante. Pero tiene que ver entre cómo se transfiere la energía. ¿Okay? Cómo se transfiere particularmente esa energía que transfiere temperatura, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo llamamos esa energía que transfiere temperatura? Calor. Calor, muy bien. Eso es lo que llamamos calor. ¿Ok? Entonces, yo puedo transferir calor, por ejemplo, a un vaso de agua, ¿no? Y yo estoy a 37 grados, ¿no? Y voy a seguir transfiriendo calor ¿hasta qué? ¿Hasta qué punto? Hasta que lleguen a un equilibrio entre los dos. Hasta que demos un equilibrio térmico, ¿no? Hasta que tanto el agua y yo estemos a la misma temperatura, que podría ser muy probablemente 37 grados. ¿Ok? Entonces, este es un concepto muy importante, chicos. A partir de ahora, como les digo, la temperatura es esto. La temperatura es la media de la energía cinética de unas moléculas, del sistema, ¿no? Del sistema que estamos estudiando, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de gases. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los gases tienen mayor movilidad, se mueven más. Y ojo, aquí acabamos de definir dos magnitudes, las dos magnitudes básicas, ¿no? Que quería que habláramos. Esas dos magnitudes básicas tienen que ver con la movilidad, ¿no? De las moléculas. Y por ende aquí viene una de las máximas más grandes que podemos obtener nosotros y la vamos a obtener así a nivel teórico. ¿Qué relación puede tener la temperatura y la presión? Entonces serían proporcionales. Serían proporcionales, ¿no? Quiere decir de que si yo aumento la temperatura, ¿qué le pasa a la presión? Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Por qué? Pues yo lo dije por la ecuación, pero Pero olvidémonos, todavía no sabemos la ecuación. Todavía no sabemos la ecuación. Aquí, Creo que sí, Naomi. creo que aumentar porque entre más colisiones van a haber, entre más aumentemos la temperatura, entonces por eso va a haber más presión. Exactamente, Naomi. Muy bien. Perfecto. Exactamente. Entre más temperatura, más colisiones, más choques vamos a tener. ¿Por qué? Porque hay mayor movilidad, hay mayor energía cinética. ¿Okay? Entonces, más colisiones equivalen a más fuerza sobre las paredes de ese contenedor que estábamos definiendo. Entonces, quiere decir de que hay más colisiones, más fuerza, más presión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí ya nos quedamos con esa idea. A mayor presión, mayor temperatura. Ojo, que no hemos hablado de ninguna ecuación. ¿Okay? Eso es simplemente por las definiciones que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces, quiero que nos quedemos con esos dos conceptos. Chicos, temperatura y presión. ¿Alguna duda? ¿Está clara la idea? Si tienen alguna pregunta o quieren aportar algo a la discusión, pues díganlo. Si no, pues nos movemos. Ok, seguimos entonces. Y ahora vamos a ver sobre qué es la presión de un gas, ¿no? Entonces, eso es lo que se mide con mayor facilidad. Ingeniero, ¿Sí? Dígame, ¿no? con respecto a la temperatura, si es mayor la presión, pero eso sería en un sistema cerrado, ¿verdad? Porque en un abierto no se podría, o también implicaría mayor presión. También, indirectamente sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, si lo viéramos a nivel atmosférico, por ejemplo, imaginándonos una atmósfera, habría mayor presión. Por ejemplo, imaginémonos a nivel macroscópico, imaginémonos el cambio climático, ¿no? Imaginémonos que la temperatura de la Tierra aumenta el catastrófica cifra de 3 grados, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a vivir a una atmósfera. A lo mejor 3 grados es poco para la presión que se va a aumentar, ¿no? Pero ¿podríamos medir ese aumento en la presión? Sí, podríamos medirlo perfectamente, podríamos medirlo, porque ahora nuestro contenedor es la Tierra, ¿no? ¿Ok? Entonces indirectamente hay. Ahora, lo que sí no puede que no haya una diferencia que podamos medir es, por ejemplo, si hoy hacen 37 grados en la ciudad,
y yo mido la presión atmosférica, pues probablemente ahí hay un factor más complejo, ¿no? De hecho, el Nobel de Física del año pasado y se lo ganó, bueno, lo dieron a la mitad, pero se lo ganó un equipo de investigación que se dedicaba a explicar ese tipo de fenómenos. O sea, eso ya es súper complejo, poder describir si hay mayor presión en un lugar por 37 grados o si hay 20 grados, eso es más complejo. ¿Okay? Pero si viéramos la Tierra como tal, como un recipiente, sí, ahí sí. ¿Okay? Ok. Sí, entonces, pero muy buena pregunta, la verdad. Si no podemos afirmarlo tan fácil, por lo que digo, porque hay muchas variables, hay miles de variables ahí a considerar. ¿Okay? Entonces, bueno, para que lo sepan, ¿no? Esa es un poquito así más compleja, bastante más compleja, de hecho. Ok, ¿alguna otra duda, chicos, por ahí? Si no, pues le damos. Ok. Entonces, estamos hablando de la presión de un gas, ¿no? Y estamos hablando de las magnitudes que medimos más fáciles, ¿no? Chicos, ¿con qué medimos la presión de un gas, por ejemplo, en un contenedor? ¿Qué utilizamos? En atmósfera se mide, Sí, pero pero ¿qué para instrumento medir un utilizamos? manómetro. Un manómetro. Perfecto. Y quedémonos con eso, ¿no? Manómetro cerrado. ¿Okay? Un recipiente, una tubería, es un manómetro. ¿Qué utilizo para medir las presiones atmosféricas? ¿Alguien? ¿Con qué mido las presiones? Sí, Víctor. ¿Perdón? Un barómetro, ¿no? Entonces son dos instrumentos diferentes, no los confundamos, que se suelen confundir muchos. ¿Okay? Si está en una tubería, es un manómetro. Y vamos a ir hablando de la diferencia entre presión atmosférica y presión absoluta. Eso lo vamos a hablar después. ¿Okay? Pero nos vamos a quedar que los gases ejercen presión sobre cualquier superficie en contacto debido al movimiento de sus moléculas. Eso ya lo definimos. ¿Okay? Y la presión la vamos a representar con la letra P. ¿Okay? Y por definición, la P es igual a fuerza sobre área. ¿Okay? Y las unidades más conocidas es la atmósfera. ¿No? Y la atmósfera es la presión promedio a nivel del mar, lo que estábamos comentando. ¿No? Y es igual a lo que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros, medida con un aparato llamado barómetro. ¿Okay? Barómetro, presión atmosférica. ¿Okay? Y miren, ojo, ¿por qué utiliza? Aquí hay un experimento muy interesante que se los voy a contar luego, porque me lo acabo de recordar que no lo incluí aquí. Y a mí me encantó el experimento de Torricelli, que lo vamos a hablar o vamos a ver si encontramos un videito o algo así para pasárselo, porque yo recuerdo que cuando llevé esta clase me lo explicaron muy bien, y ahora que justo ahora me acabo de acordar que no está incluido, al menos no que yo lo recuerde. Y porque donde explica por qué Torricelli trabajó con por qué se utilizaba las columnas de mercurio, ¿no? O los milímetros de mercurio como referencia de unidades de atmósfera. Ahí lo vamos a ver. Ahí lo vamos a definir. ¿Ok? Entonces tenemos aquí lo que es, este es un barómetro, chicos. Es un barómetro de mercurio. Y lo que vamos a ver es de que al nivel del mar, lo que va a suceder es que vamos a tener que yo puedo colocar una superficie o un líquido de perdón, esa presión de mercurio, esa columna de mercurio sumergida sobre un líquido, va a compensarse con este líquido hasta 76 centímetros, o mejor dicho, la presión atmosférica me va a hacer subir este líquido de esta manera hasta 76 centímetros. Y eso tiene que ver con la fuerza que se ejerce, ¿no? Alrededor. Como les digo, esto lo vamos a ver más claro en ese experimento de Torricelli, que quiero que lo veamos, se me había escapado hasta ahora. Y básicamente lo que teníamos aquí es esto, ¿no? Tenemos una presión, una fuerza sobre... ¿Qué está ejerciendo la fuerza sobre este líquido externo, chicos? ¿De dónde viene esa fuerza? ¿O qué ejerce esa fuerza? El ambiente es la presión atmosférica. El ambiente, pero ¿qué es la presión atmosférica? Ya lo hablamos, ¿no? ¿Qué tenemos encima de nosotros siempre?
Una Tenemos columna de aire. una columna de aire. Entonces aquí lo que está, esta presión atmosférica ejerce hacia abajo, esa columna de aire ejerce hacia abajo una fuerza. ¿Ok? Eso es lo que tenemos y eso es lo que vamos a conocer como presión. Y eso equivale a que, yo tenga una columna de 36 centímetros de mercurio sobre todo esto, ¿no? O sea, ojo, el gas, lo que es, perdón, el aire, imaginémonos la densidad del aire. El aire es pues, bien poco denso, ¿no? Y pasa todo lo contrario con el mercurio. ¿Qué pasa con el mercurio? El mercurio es altamente denso. Entonces nos está diciendo que la fuerza de 76 centímetros de mercurio, o sea, súper chiquito, 76 centímetros de mercurio, es una cosa como así, ¿no? No sé cómo así. Esa fuerza que ejerce en 76 centímetros de mercurio hacia abajo equivalen a toda la columna de aire que tenemos encima de nosotros. Eso es lo que nos está diciendo ese experimento ahí, ¿ok? Y eso lo vamos a ir viendo y lo vamos a ver mucho más claro en el experimento ese de Torricelli, ¿ok? ¿Por qué no se utiliza otro material? Muy buena pregunta. Y eso, de hecho, si no me equivoco, ojo que aquí me voy a meter porque no recuerdo bien el experimento. Creo que Torricelli buscó el líquido más denso que pueda tener, como el líquido que representara menos columna, ¿no? Que fuera más pequeño, ¿no? Entonces utilizó el líquido más denso que tenemos, de hecho, el único metal líquido que tenemos así a temperatura constante, ¿no? En la tabla periódica es el mercurio, ¿no? Es el único metal líquido. Entonces es altamente denso. No sé si alguien alguna vez ha logrado levantar un recipiente de mercurio, es que sorprende mucho, ¿no? Porque normalmente está en un frasquito así medio raro, pero es como que uno agarra el frasco y se espera la masa del agua, ¿no? Entonces uno lo agarra y es como que se va para abajo. Es súper denso, chicos, súper denso. Entonces le facilitó mucho la medida. Y lo vamos a ver aquí. Me interesa, hoy les voy a buscar eso para que a ver si lo podemos ver. A lo mejor encontré un videito bueno ahí o si no, pues lo explicamos en la siguiente clase, ¿ok? Por eso utilizó mercurio, porque es altamente denso y porque era muy fácil de medir. ¿Okay? Imaginémonos si tuviéramos una columna qué sé yo, de agua, a lo mejor sería mucho más grande, ¿no? Y tendríamos que tener termómetros mucho más grandes, ¿no? Ya vamos a ir viendo, eso tiene mucho que ver con la presión y eso que utilizamos también el mercurio para medir la temperatura, ¿no? Porque ahí se hace una relación de temperatura y presión, ¿ok? Pero ya la vamos a ir viendo un poquito más. ¿Okay? Tiene que ver mucho con la densidad del material. Ok. ¿Okay? Y de hecho, bueno, no me voy a meter ahí, porque digamos después mejor eso. Entonces, estas son algunas unidades de presión que tenemos. El pascal, bien, que es igual a 1 newton por metro cuadrado. ¿Okay? Esta es la unidad del sistema SI, sistema internacional. Una atmósfera que es igual a 760 milímetros de mercurio, que antes se le llamaba, a los milímetros de mercurio se le llamaba Tor, o sea, por Torricelli, que fue el que hizo el experimento, que es igual a 14,7 PSI. Los PSI son la unidad inglesa de presión, ¿no? Que es la pounds per square inch, ¿no? O sea, pulgadas por pulgada cuadrada. Perdón, libras por pulgada cuadrada, chicos. ¿Okay? Y la atmósfera, que es igual a 101.325 pascales. Y debido a que una atmósfera es tantos pascales, se suelen utilizar mucho la medida de kilopascales o megapascales. ¿Okay? Son muy utilizadas los pascales ya como kilo o como megapascal incluso. ¿Okay? Y aquí tenemos lo que es un manómetro. ¿Okay? El manómetro, ya dijimos que no estamos midiendo la atmósfera, ¿no? Ojo, estamos viendo recipientes, tuberías o demás, ¿no? Y los utilizamos de esta manera, miren. Tenemos un gas que está a cierta presión y que va a ejercer una fuerza sobre una columna de mercurio, por ejemplo aquí. ¿Okay?
Entonces, la diferencia entre esta altura me dice la presión. ¿Okay? Esto es parecido a si yo tuviera un gas aquí a una atmósfera, por ejemplo, tenía un gas aquí a una atmósfera, ¿qué pasaría aquí con la presión, con la altura, perdón, de esta columna? ¿Qué columna tendría aquí? ¿Qué columna o qué altura de esta columna de mercurio tendría aquí? 76 sería la altura. Otra vez, 76 centímetros, ¿no? ¿Okay? Porque esa fuerza ya la conozco y ya me la dijo Torricelli que era 76 centímetros. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo enfrío este gas? ¿Qué Sería pasaría con menor. Sería menor la columna, ¿no? La columna disminuiría porque disminuiría la temperatura, por tanto, disminuye la presión, ¿no? Y sucedería esto que sucede aquí, ¿no? ¿Okay? Y ojo, aquí hay dos cosas, chicos. Hay que tener cuidado cuando estamos hablando de lo que es una presión manométrica y una presión absoluta. Por ejemplo, en este ensamblaje tenemos una presión manométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión es exactamente solo lo que hay en el contenedor. ¿Ok? Es la fuerza de ese contenedor y ya está. Y miremos aquí el extremo de esta columna de mercurio. Está tapado. Ahora miremos este ejemplo de aquí. ¿Cómo está esta columna de mercurio? Está al aire libre. Y esto es la presión absoluta, ¿no? ¿Qué va a suceder con la presión absoluta? Que aquí no le voy a hacer solamente, no voy a hacer solamente que esta es la presión y ya está, sino que a la presión que me reporte mi columna de mercurio, adicionalmente le tengo que sumar la presión atmosférica. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? Tenemos presión absoluta, tenemos presión absoluta y presión manométrica. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Sí? A la presión absoluta siempre le voy a sumar la presión manométrica, le voy a sumar la presión atmosférica. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Ok? Y estos son algunos instrumentos para el volumen de un gas. ¿Ok? Eso tiene que ver con las condiciones de temperatura y presión y cuánto desplazamiento voy a reportar. ¿Ok? Si yo tengo más gas, necesito más presión. ¿Ok? Pero si tengo más volumen, menor volumen, necesito más presión. Entonces imaginémonos aquí, esto es una columna de 1520 milímetros de mercurio. Esta es una columna alta y lo que sucede es que disminuye el volumen del gas. Tenemos 33 ml de volumen. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo le quito la mitad y la hago 760 milímetros? Ahora tengo 50 ml. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Pues si básicamente no tengo una columna, pues es 100. ¿Ok? Porque aquí, ¿qué presión tendría aquí, chicos? ¿Qué presión tendría aquí? Y esto es muy importante verlo. ¿Cuántas atmósferas tendría aquí? Aquí, como esto está destapado. Por tanto, ¿qué presión tengo ahí? Aquí el nivel de la columna es 0, digamos. Aquí la altura de la columna podemos decir que es 0. Por tanto, mi presión aquí, ¿cuál es? Esto es una atmósfera, chicos. ¿Por qué? Porque solamente tengo la presión de la columna de aire sobre el gas. ¿Okay? ¿Por qué no cuento esto en el mercurio? Aquí es como que si el mercurio solo fuera un tapón. Hay 0. ¿Okay? La diferencia de altura aquí es 0. ¿Okay? Ahora, ¿cuántas atmósferas tendría aquí en este contenedor?
¿Siempre estaría cerrado o estaría abierto? Estaría abierto, estando abierto. Todos están abiertos. Ahora le voy a sumar la columna de mercurio, que es ¿cuántas atmósferas son 760 milímetros de mercurio? Una. Una atmósfera, ¿no? Y le tengo que sumar también la presión atmosférica, porque está abierto, ¿no? Por tanto, voy a tener en este contenedor una presión de 2 atmósferas. ¿Ok? Y eso ya me ha disminuido a la mitad del volumen. Ojo. Ya tengo la mitad del volumen. Y ahora, ¿qué presión tengo en este? Ahora 3 atmósferas. tengo 3 atmósferas. Y miren que por tanto, ¿qué volumen tengo? Del volumen original tengo 1/3. ¿Ok? He triplicado la presión y he disminuido en 1/3 a 1/3 el volumen. Por tanto, chicos, ¿qué me dice eso de la presión y el volumen? Que son inversamente proporcionales. Son inversamente proporcionales. A mayor presión, menor volumen. ¿Ok? Miren, todavía no hemos sacado ninguna ecuación. Es decir, la presión aumenta, el volumen decrece. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que sacar de aquí. Y ahora sí, vamos a ver las ecuaciones que quieren ver. ¿Ok? Tenemos las famosas leyes de los gases. Estas son las primeras básicas, ¿no? La ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, ¿no? Cada uno, pues, hizo sus experimentos con gases y descubrió básicamente las cositas que acabamos de comentar ahora, ¿no? Entonces, la primera, la ley de Boyle, ¿qué dice? Relaciona la presión y volumen de los gases. ¿Ok? Y según lo que acabamos de decir, ¿cómo enunciamos la ley de Boyle? ¿Cómo enunciarían en sus palabras la ley de Boyle? Que la presión para un gas es inversamente proporcional al volumen. Sí, pero dígamelo más coloquial. No me diga inversamente proporcional. Que al aumentar el volumen disminuye la presión. Exactamente. Así. Aumento la presión, disminuye el volumen. ¿Okay? Ahí me encanta el lenguaje científico, pero ahorita quiero que lo tengamos todo a mano, ¿no? Como que todos lo tengamos a mano, ¿ok? Entonces, muy bien. Y tenemos la presión inversamente proporcional. Y esta ley pues, fue establecida, miren, desde 1662 por el químico y físico irlandés Robert Boyle. ¿Okay? Entonces, utilizando un aparato en forma de U, encontró que el volumen de una muestra de gas encerrado disminuye conforme la presión externa aumenta, ¿no? Y, ojo, muy importante, la temperatura es constante. ¿Okay? Entonces, básicamente, Boyle trabajó con un aparato como este que tenemos aquí. ¿Okay? Boyle se dio cuenta de que aumenta la presión, disminuye el volumen. ¿Okay? Suena tan sencillo, pero es una ley muy poderosa. Entonces ya la presión, ya dijimos, es inversamente proporcional. A mayor presión, menor volumen, básicamente. Y existe una constante de proporcionalidad. Ojo. Que básicamente vamos a decir, a temperatura constante, el producto de la presión y el volumen es constante. O en otras palabras, tendremos esto. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Okay? Y así definimos la ley de Boyle. ¿Okay? Y ya lo vimos, ¿no? Vamos a hablar aquí de que yo tengo una fuerza aquí de 5 kilogramos. ¿Ok? Y voy a tener un volumen. Si yo aumento esa presión a otra vez al doble, pues voy a disminuir el volumen a la mitad. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar aquí un problemita. Una muestra de cloro en estado gaseoso ocupa un volumen de 946 ml y se encuentra una presión de 726 milímetros de mercurio.
¿Cuál es la presión que se necesita para que el volumen disminuya 154 ml? Si la temperatura de la muestra es constante. Entonces, siempre que me digan temperatura constante, mi mente vuela Lake de Boyle. ¿Ok? Ok, chicos, aquí. ¿Qué tengo? ¿Qué me piden? ¿Qué me están pidiendo? La Están presión pidiendo 2. la presión 2. Una presión 2. Muy bien. ¿Qué me están dando? La presión 1, volumen 1 y volumen 2. Muy bien. ¿Cómo obtengo el volumen 2? El volumen 2 ya lo dan. No, pero me han dicho que disminuye 154 ml. Entonces, ¿cómo lo obtengo? ¿Cuál sería el volumen 2? Sería la resta de 946 menos 154. Perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos presión y volumen que es igual a la constante. Presión 1 por volumen 2 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Presión 1 es 726, volumen 2 es 946. Por la presión 2 y el volumen 2. Disminuya A. Perdón, lo había leído mal. Había leído disminuya 154 ml. Pensé que no había leído el A. Ok. Perdón, ahí me he equivocado yo leyéndolo. Entonces, simplemente hay de despejar. Está muy fácil, ¿no? Despejamos y ya está, ¿no? 726 por 946 dividido entre 154. Y ya tenemos que la presión es 4.460 milímetros de mercurio. ¿Okay? Y aquí todo bien, todo tranquilo, ¿no? La ley de Boyle, muy fácil, ¿no? Aquí tenemos un tanque de helio gaseoso, un volumen de 12 litros, una presión de 260 psi. ¿Cuál sería el volumen de gas a 14,7 psi? Y ojo, miren lo interesante de esta ley, porque tengo unidades SI y tengo unidades del sistema inglés. ¿Qué debo hacer? ¿Puedo trabajarlo así? Yo digo que Creo sí. que sí. Sí, muy bien. Y se puede porque gracias a que la constante que se crea depende de las unidades que yo utilice. Entonces el único cuidado que yo tengo que tener es tener el mismo tipo de unidades a ambos lados. Entonces, si yo tengo mi presión en PSI, con tal mi presión esté en PSI aquí, no me importa qué volumen haya. El cuidado que sí tengo que tener es que, por ejemplo, si yo tengo una presión en atmósfera y otra presión en PSI, ahí sí no funciona. ¿Ok? Pero ahora no tengo ningún problema. ¿Ok? Basta con hacer lo que ya hicimos, despejamos por el volumen 2 y encontramos este volumen. ¿Ok? Entonces, miren el poder de la ley de Boyle, ¿no? Y por eso es que a veces estas leyes, pese a que podríamos utilizar solo la ley del general que vamos a ver al final de estas tres, siempre las utilizamos porque tienen usos muy prácticos como este. ¿Okay? Y el volumen de un tanque ahora medido a una presión normal es de 17,4. Calcule la presión del gas en torr si el volumen cambia a 20,4 litros. Perdón. La temperatura permanece constante. Ok. ¿Qué presión tengo ahí, chicos? Si es al nivel del mar, sería entonces una atmósfera y sería 760 torr. Muy bien. Presión normal, chicos, 760 torr. ¿Okay? Muy importante. Presión normal, 760 torr. ¿Por qué 760 torr? Que es la atmosférica, ¿no? ¿Okay? Entonces simplemente despejo y ya está. ¿Okay?
Entonces, sepan jugar con las unidades en la ley de Boyle y las otras leyes se prestan para eso. ¿Ok? Y aquí tenemos lo que es la expansión de un gas. ¿Ok? Bueno, esto ya lo vimos básicamente, ¿no? Pero aquí estamos introduciendo otra cosita. Tenemos la misma columna de mercurio en ambos lados. Y aquí lo que pasa es que la temperatura se me ha... Si es que no se mira. Ahí sí. Ok. Entonces, chicos, tenemos mercurio, tenemos el gas, temperatura baja y temperatura alta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué podemos asegurar? Primero que nada, ¿la temperatura es constante? No, Ok. ¿El volumen es constante? tampoco. Yo ¿Y la presión? Es así, Es así. ¿Por qué? porque tiene la misma columna de mercurio arriba. Tenemos la misma columna de mercurio. Perfecto. Muy bien, chicos. Tenemos la columna de mercurio constante. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo la temperatura? Se aumentó. Pero ¿qué hizo la temperatura con el volumen? Ah, lo aumentó también. Aumentó. Por tanto, ¿qué podemos decir de la presión y de la temperatura y el volumen? que son proporcionales. Son directamente proporcionales. Y en lenguaje coloquial, eso es decir que a mayor temperatura, mayor volumen. ¿Ok? Más volumen, más temperatura, más volumen. ¿Ok? Ojo ahí. Ajo, claro, presión constante, ¿no? Esto es a presión constante. Y probablemente, bueno, este es el escenario un poquito el que menos se ve. ¿Okay? La presión constante es más difícil de mantener, pero sí se utiliza. ¿Okay? Y aquí tenemos este sistemita, ¿okay? Donde tenemos presión y volumen, ¿no? Que varía. Y aquí vemos que la presión disminuye el volumen, ¿okay? Y que es inversamente proporcional, ¿no? Y por tanto la presión-volumen es constante. ¿Okay? Y ojo, aquí hay temperatura constante. Y de hecho se me ha adelantado, he movido la diapositiva si no me he fijado. El ejemplo anterior es de la ley de Lusac. Que sí, ese ejemplo es de la ley de Lusac. Perdón, chicos. Ok. Pero vamos a seguir aquí, ¿no? Entonces, esto es cuando tenemos presión constante, temperatura constante, ¿no? Luego, bueno, la ley de Charles. Estudia la relación entre la temperatura y el volumen. Perdón, esa tablita anterior es la que les digo que es de la ley de luz. Ya la vamos a mover para abajo. ¿Okay? Y dedujo, pues, en 1787, miren, más de 100 años después de Boyle, Charles estudió la relación entre la temperatura y los gases, ¿no? El volumen de los gases. Y dedujo que a presión constante, ojo, que se tuvo que idear el experimento ese que acabamos de ver para crear un sistema de presión constante. El volumen que ocupa una muestra de gas pues es directamente proporcional a su temperatura. Y ojo aquí, esto es muy importante, chicos, en Kelvin. En Kelvin. Aquí no podemos utilizar
temperaturas no absolutas. ¿Okay? Ojo con eso. Entonces, volumen constante por temperatura y por tanto tenemos la misma forma, ¿no? Nada más que ahora tenemos volumen sobre temperatura es igual a volumen sobre temperatura. ¿Ok? La temperatura está abajo. Y la temperatura debe ser expresada en Kelvin. ¿Ok? ¿O en qué otra unidad podríamos utilizarla? ¿Qué otra unidad podríamos utilizar de temperatura ahí? ¿Alguien conoce otra unidad de temperatura? ¿Sí? ¿No? Celsius. No. Porque tiene que ser... Fahrenheit. Tampoco. Había una en el sistema inglés que era con la R, pero no me acuerdo bien el nombre. Creo que El es la ranking. ranking. Sí. Ah, Grados ranking. ¿Ok? Eso sí. ¿Ok? El ranking es el equivalente a los Kelvin, pero en el sistema inglés. ¿Ok? Así como el Kelvin toma temperaturas desde el valor absoluto, ¿no? Que de hecho pensé que eso se explicaban en introducción, no les explicaron lo de las escalas de temperatura, de dónde venían. ¿O no? ¿No lo vieron? ¿Cuál es la referencia, por ejemplo, de los grados Kelvin? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el cero del grado Kelvin? ¿Alguien lo sabe? ¿Se lo explicaron en introducción? ¿Nadie? ¿Alguien? Levemente lo explicaron. Ok, entonces ahí tenemos un problemilla, porque no estamos hablando de... Les estoy hablando de temperaturas absolutas y no lo tienen claro. Ok. Eso lo podemos remediar rápidamente, creo. Que se toma como base el cero absoluto, ¿no? Exactamente. Vamos a ver si encontramos aquí una buena escala. Muy bien, aquí sí. Esto sí. Con esta la vamos a ver. Muy bien. Tenemos aquí esta figurita, ¿no? Imaginémonos aquí. Ya habíamos dicho que el Celsius partía de 0 grados, que era la temperatura de fusión del agua, ¿no? Sin embargo, que nos dimos cuenta rápidamente a medida la ciencia avanzó, que esa estaba lejos de ser la temperatura más baja, ¿no? Y que de hecho Fahrenheit tomó como referencia la temperatura más baja jamás reportada en su época, y a eso lo marcó como 0 grados. ¿Y por qué le dio 212 al punto de ebullición del agua? No lo sé. Pero bueno, pudo haber hecho como de 0 a 100, pero no lo hizo así. Pero bueno, lo importante es saber que tanto Celsius como Fahrenheit, en lo que conocemos como cero, no es cero absoluto. ¿Qué es el cero absoluto? En este caso, para los Celsius es menos 273 Celsius. O eso sería 0 Kelvin. ¿Qué es el cero absoluto, chicos? El cero absoluto es la temperatura más baja donde se encuentra un nivel energético, pues básicamente cero. ¿Okay? El cero absoluto existe, lo conocemos, pero es casi imposible de llegar. Bueno, es imposible de llegar, básicamente. Es una ley de la termodinámica, de hecho. ¿Qué tanto vamos a usar la de ranking? Muy probablemente se pueden encontrar los rankings. Yo no les voy a decir que se pueden encontrar Fahrenheit o se pueden encontrar Celsius. Ahora, ¿qué les recomendaría yo? Usen el sistema que les damos. Si les doy la temperatura en Fahrenheit y ustedes lo único que necesitan es trabajar temperatura absoluta, ¿para qué van a convertir de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin? Sería sobre trabajo. ¿Qué sería más fácil? Si me dan en Fahrenheit, lo trabajo en ranking.
porque mi único requisito es tener temperatura absoluta. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Qué es lo que tengo que tener claro? Para utilizar mi ley de Charles, y luego vamos a ver otras, pero ahorita hablando sobre la ley de Charles, lo que tenemos que tener claro es que necesito temperaturas absolutas. ¿Cuáles son mis escalas de temperatura absoluta? Rankine y Kelvin. Rankine para el sistema inglés, Kelvin para el sistema internacional. ¿Dudas sobre temperaturas absolutas? Sé que no quieren, me parece que no quieren sumar lo de la temperatura Rankine ahí como a su repertorio, pero créanme que si les doy la temperatura en Fahrenheit es menos trabajo pasarlo a Rankine. ¿Por qué? Simplemente lo que tengo que hacer es a la temperatura que yo tengo para convertir de Fahrenheit a Rankine, lo único que tengo que hacer es sumarle 460 grados. De igual manera como cuando yo convierto de Celsius a Kelvin, solo le sumo 273. Son conversiones muy fáciles. ¿Okay? Entonces, me parece más sencillo trabajarlo en Rankine que pasar de Fahrenheit a Celsius y de Celsius a Kelvin. ¿Me he explicado, chicos? La idea, temperatura absoluta, está clara. ¿Hasta ahí? Sí. Perfecto. Entonces, lo que nos interesa, más que decir debe ser expresada en Kelvin, nos interesa que esté expresada en temperaturas absolutas. ¿Ok? Ojo con eso. Y bueno, una vez tengo temperatura constante, tengo una especie también de constante proporcionalidad, ¿no? Para ese sistema. Pero en este caso es volumen sobre temperatura. Y la puedo utilizar de esta manera. Es un ejemplito, ¿no? Un globo que en una habitación de una temperatura de 27 grados tiene un volumen de 2 litros. ¿Cuál sería su volumen si fuera de la habitación si fuera una habitación donde la temperatura es menos 23 grados? Entonces, de entrada, ¿qué sabemos que va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con el globo? Que va a ser más pequeño. Va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, trabajamos con temperaturas absolutas. Voy a convertir mi Celsius a Kelvin. Despejo mi volumen. Y ya estaría, ¿no? 1,67 litros. Se ha hecho más pequeño como lo esperábamos, ¿no? Eso es lo que esperamos, ¿no? Ingeniero, ¿vamos a utilizar el 273.15 o solo el 273? 273.15 sería lo correcto. ¿Ok? Como siempre, como todos lo hemos estado trabajando, 2 decimales. ¿Ok? 273.15. ¿Ok? Y ya haríamos el despeje muy fácil, ¿no? Esto es otro ejemplito. Y solo quiero, bueno, que es lo mismo, ¿no? El cuidado de las temperaturas absolutas. Ahora, chicos, lo que quiero llegar es, esto es otra gráfica muy interesante, donde a una presión constante podemos hacer una línea recta, ¿no? De volumen y temperatura. Y estas son rectas que se suelen llamar isobáricas, ¿okay? A presión constante. Pero bueno, lo van a ver más adelante. ¿Okay? Pero estas líneas, estas constantes de proporcionalidad, son las que nos da la ley de Charles. ¿Okay? Y, ojo, la temperatura en Kelvin o Rankine. ¿Okay? Finalmente, solo quiero explicar la ley de Lusak. No la vamos a dar los ejemplitos, pero sí quiero que quede ya para dejar el tema hasta ahí. Y luego el miércoles continuamos. Y bueno, esta fue por el químico francés Joseph Gay-Lussac, de 1778 a 1823.
y estableció que a un volumen constante la presión de una masa fija de un gas, ojo, masa fija, y es directamente proporcional a la temperatura en Kelvin. ¿Okay? Entonces, presión y temperatura es directamente proporcional a la temperatura, por lo que se dice que cuando se tienen dos gases, tenemos esto, ¿no? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Okay? Una vez más, la temperatura absoluta, Kelvin y Rankine. Y bueno, eso sería y lo que ya vimos, ¿no? El ejercicio que ya vimos aquí antes, que estaba antes, ¿no? De esta, ¿no? ¿Okay? Ok, y nos vamos hasta... Uy, me he ido muy arriba. Esta latita, este ejemplito que está aquí, nada, que es súper fácil, súper corto. Que tenemos 1,12 atmósferas, ¿no? Que en una lata de 17 onzas, eso es un volumen. Se arroja al fuego que tiene una temperatura de 450 Celsius. ¿Okay? ¿Qué presión se alcanzará si la lata no explota a esa temperatura? Sin embargo, me dice el volumen de la lata. Pero voy a asumir que ese volumen es constante. Que la lata no se va a expandir ni va a explotar. ¿Okay? Entonces, básicamente me da 1,12 atmósferas de presión 1, 21 Celsius de temperatura 1 y 450 Celsius de temperatura 2. Lo único que tengo que hacer es tener el cuidado de trabajar las temperaturas absolutas, que serían 723 Kelvin de temperatura 2 y 294 Kelvin de temperatura 1, y de ser mi despeje, ¿no? Tengo una presión interna de 2,75 atmósferas. Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Esto es lo mismo. Una vez más, aquí recordar que puedo jugar con las unidades de los diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí tengo que trabajo la presión en PSI y la temperatura en Celsius. Siempre y cuando yo trabaje esa temperatura absoluta, no hay ningún problema. ¿Ok? Y bueno, eso lo vamos a dejar ahí. En la próxima clase vamos a hablar sobre las leyes combinadas. Tengamos el cuidado, bueno, que tenemos un par de minutos todavía. No lo quiero dejar hasta ahí. Lo único que quiero que vean esto, que no está bien escrito porque no lo trabajé hasta aquí todavía las diapositivas. Pero lo que quiero que vean es que la única ley que nos tenemos que aprender es esta, chicos. Esta última. Que va a ser que presión inicial por volumen inicial y sobre temperatura inicial es igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. ¿Qué pasa aquí si yo tengo, por ejemplo, la temperatura constante? Se cancela. Se cancela. Y por tanto me queda ¿qué ley? La de Boyle. La de Boyle. Muy bien. Si tengo volumen constante, ¿qué le pasa al volumen? Se cancela el volumen. ¿Y qué ley me queda? La de Gay. ¿Y si cancelo la presión? Queda la de Charles. Queda la de Charles, ¿no? Básicamente, si nos aprendemos esta ley combinada de esta forma, solo tengo que saber cuando me dice presión constante, elimino la presión. Si me dice temperatura constante, elimino la temperatura. ¿Okay? Entonces es un truco muy importante. Veo gente que muchas veces tiene problemas utilizando sabiendo qué ley utilizar, pues esto es una forma muy sencilla. ¿Okay? Lo que sí, siempre tenemos que aprender, y es muy importante, sobre todo para fines de teoría, saber cuál es cada una de las leyes. ¿Okay? El nombre de cada una de las leyes. ¿Okay? Entonces, ahí lo dejamos por hoy, chicos. Vamos a seguir viendo este temita de las leyes combinadas en la siguiente clase.
Y bueno, ¿alguna duda hasta ahora por ahí que haya quedado de lo que ya hablamos, de las leyes? En esas leyes, ¿cómo sería la densidad? ¿Dónde estaría la densidad aquí? Mire que todavía aquí no lo estamos contemplando como tal. ¿Ok? Porque para la densidad de un gas es algo un poquito más complejo. Porque incluso para fines de la clase, básicamente no lo tomamos en cuenta. Básicamente no lo tomamos en cuenta para los fines de la clase, porque aquí vemos unas leyes muy ideales. ¿Ok? Sabiendo todas las leyes idealizadas, ¿no? Pero ¿dónde estaría la densidad? Imaginémonos la densidad que viene siendo la densidad. Es masa sobre volumen, ¿no? Entonces, ¿qué me haría falta aquí? Por ejemplo, todas estas leyes, aquí yo estoy asumiendo que mi masa no varía. ¿Okay? Si mi masa variara, pues ya tendría que meter otra cosa. Y en ese caso, normalmente no lo vemos en función de masa, sino que una vez más lo vemos aquí en función de el número de partículas. Y eso me vendría generando lo que al final vamos a ver que conocemos como la famosa ley del gas ideal, ¿no? Cuando yo a este sistema le meto la cantidad de materia, ahí se me convierte en la ley del gas ideal. ¿Okay? Y ya no tengo una constante de proporcionalidad tan simple como esta. ¿Okay? Viene siendo un poco más compleja. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver un poquito más a fondo en las otras. ¿Okay? Pero viene siendo una derivación del mismo sistema, ¿no? ¿Okay? ¿Qué me faltaría aquí? Por ejemplo, para la ley del gas ideal, ¿no? Que tengo PB igual a nRT, ¿no? Solo me falta la cantidad de materia, porque R es una constante. ¿Okay? Entonces, ahí estaríamos agregando ya indirectamente la densidad. Indirectamente. Luego hay que ver que en la ley del gas ideal, por ejemplo, no toma en cuenta el tamaño de las partículas del tipo de gas, sino que lo utilizamos para cualquier gas, se utiliza igual. Y eso tiene que ver mucho con la densidad, tiene que ver con pues, la masa que tiene cada partícula también. Tiene mucho que ver. Y eso ya son correcciones que se hacen. Creo que lo van a ver hasta en termodinámica 2. Ya cuando empezamos a corregir esos factores de la ley del gas ideal, eso se ve hasta en termodinámica 2. Y no sé si en físico-química lo dan ahora. Pero es muy buena pregunta, la verdad. Ingeniero, pero entonces no lo podríamos deducir, pero solo si nos pregunta si es más alta o más baja, lo podríamos deducir por medio de solo el volumen, las que nos da el volumen y la temperatura. Sí podría, porque estamos asumiendo que mantenemos la masa fija. ¿Ok? Como está la masa siempre constante, usted podría decir, si le doy yo la masa, por ejemplo, de la masa de un gas, digamos que yo le digo, y esto ya sería como cuando ya estamos hablando de la parte del gas ideal, ¿no? Que hay muchos ejemplos que yo le digo, ingresé 20 gramos de, por ejemplo, dióxido de carbono. Entonces, usted puede hacer el cálculo utilizando la ley del gas ideal, ojo, convirtiendo esos gramos a moles, ¿no? Y podría encontrar, utilizando la ley del gas ideal, el volumen de esa sustancia, ¿no? De ese gas. ¿Qué sucedería luego? Podría encontrar la densidad utilizando la masa que me dio al inicio, que le di al inicio en el problema, y el volumen, pues encuentro una densidad de un gas. Entonces, así muy, muy, muy abstracto, pero podría hacerlo así. ¿Sí? Ok. Gracias. Entonces se podría definirlo así. Pero ahora, para predecir, como quien dice, la densidad de ese gas, ahí se vuelve complejo. ¿Ok? Ahí ya se vuelve compleja la cosa. ¿Ok? Pero podríamos hacerlo así, de esa manera. Si fuera para encontrar una densidad como tal, pues se puede. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Qué pasa cuando ninguna de las tres es constante? Utilizo esta.
la ley combinada. Mm. Siempre y cuando mi masa sea constante. ¿Okay? Y eso es muy importante, como dice aquí, masa fija. ¿Okay? Puedo utilizar presión, aquí puedo variar las tres. ¿Okay? Aquí puedo variar las tres. ¿Okay? Pero masa, o sea, el número de moles tiene que estar fijo. Tiene que estar fijo, sí, el número de moles y, bueno, indirectamente, si el número de moles está constante, también la masa del gas es constante, ¿no? Ok. Entonces, ahí utilizaría esta. Y de hecho, la mayoría de los sistemas, normalmente en los tanques sí tenemos presión constante, volumen constante, perdón. Eso es como que la más común. Pero temperatura y presiones constantes son más difíciles. Son más difíciles de obtener. ¿Okay? Pero que para los fines prácticos que vamos a ver en la clase lo vamos a utilizar todas, ¿no? ¿Okay? Si yo le digo aquí no hay ninguna constante, entonces tiene que utilizar esta ley combinada. ¿Okay? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Por cierto, para terminar, ese fondo que ven ahí, ¿qué tipo de gas se les ocurre que podría ser? Un diatómico. Un diatómico, ¿no? Cualquier diatómico. ¿Okay? Para que nos imaginemos ahí siempre las moléculas de gas sueltas por ahí, ¿no? Andando por ahí. ¿Ok? Si no hay más, chicos, entonces lo dejamos por ahí. ¿Ok? Gracias, ingeniero. ¿Sí, Xochitl?